Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo protegerse cuando estás alquilando una propiedad. Al arrendar una propiedad es una decisión que tienes que tomar con mucha responsabilidad, ya que estás colocando tu inmueble en manos de otra persona. Primero tenemos que separar si tienes un inmueble destinado a la vivienda o si tienes un inmueble destinado al comercio. Para los inmuebles que son destinados a la vivienda, llámese un departamento o una casa, lo principal que tienes que tener en cuenta es que son inmuebles que están destinados a la vivienda y por lo tanto tienen unas características diferentes a un inmueble comercial. Ahora, ¿qué es lo fundamental y lo que tienes que evaluar cuando alquilas una propiedad residencial? Primero, ¿a quién se la estás alquilando? Los inmuebles, tanto comerciales como residenciales, se pueden alquilar a persona natural o a persona jurídica. En el caso del sector residencial, por lo general se le alquila a una persona natural. Ahora, también se le puede alquilar a una persona jurídica y es incluso mucho mejor porque todos los trámites, si es que se llegan a presentar problemas, es mucho más fácil hacer reclamos. Pero vamos a centrarnos en si es una persona natural. Cuando le estás arrendando a una persona natural, lo primero que tienes que hacer es una correcta evaluación de esa persona y de su perfil. ¿Para qué? Para saber si esa persona tiene la capacidad para pagarte y si tiene las características que tú quieres como inquilino. Vamos a empezar primero por la evaluación básica, que es cómo está esta persona ante las centrales de riesgo. Lo ideal sería que pudieras contratar los servicios de una plataforma como Sentinel o Equifax para que emitan este reporte. Los agentes inmobiliarios, como en mi caso, utilizamos Sentinel y este nos da el reporte completo de la situación actual de esa persona ante el sistema financiero. Y ahí que podemos observar, podemos ver con quién tiene deuda, cuánto es su nivel de deuda y cuál ha sido su comportamiento de pago. Esto nos da un índice bastante certero de si esa persona paga o no paga. Si por ejemplo nosotros al hacer la revisión encontramos que es una persona que tiene un nivel de deuda muy alto en relación al ingreso que tiene, nos da una alerta. Si encontramos que es una persona que con anterioridad tiene créditos que se han ido a pérdida, es decir, que no ha cumplido con el pago, nos da un indicador de que quizás sea una persona que no cumple con sus compromisos. Entonces son señales de alerta que nos da una idea de quién va a ser nuestro futuro arrendatario. Todo esto que podemos observar en el reporte es lo primero que debemos evaluar. Este informe es la primera parte. Luego tenemos que solicitarle al futuro arrendatario los documentos que soporten sus ingresos. Por ejemplo, si es una persona dependiente, vamos a pedirle sus últimas 3 boletas. ¿Para qué? Para saber cuánto es el ingreso promedio que percibe. Si es un empresario, vamos a pedirle los últimos 3 PDT de su empresa. Y si cobra un sueldo y salario en su empresa, también le vamos a pedir las últimas 3 boletas de pago. Si es una empresa, le vamos a pedir los últimos 3 PDT. ¿Esto para qué? Igual para verificar cuál es el nivel de ingresos que tiene la empresa. También podemos pedir la última declaración jurada. Esto va a depender de cada uno de los propietarios y de qué tanta información desean de ese futuro inquilino. Mi recomendación es que tengamos la mayor cantidad de información porque es lo que nos va a ayudar a encontrar un inquilino que realmente tenga el periodo más sano para nosotros. Es un periodo sano, un periodo en el cual no hayan retrasos en el pago, en el cual no haya impagos, y no solamente de la renta, sino de los conceptos complementarios, mantenimiento, luz, agua, y que luego no te dejen con deuda y sea mucho peor. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es el contrato de arrendamiento. Yo personalmente he visto una gran cantidad de casos en los cuales se entra en problemas por tener un mal contrato de arrendamiento. Cuando hablamos de vivienda, lo que yo recomiendo es que lo hagan a través del FUA, que es el formato único de arrendamiento. Porque este contrato te garantiza poder ejercer algunas acciones para poder desalojar más rápido a una persona y para hacer que cumpla con lo convenido en el contrato. Para nada es recomendable que busques este contrato de arrendamiento en un modelo en internet. Ese es el peor error que puedes cometer. ¿Por qué? Porque cada contrato de arrendamiento se debe hacer acorde a la propiedad que estás alquilando. El formato único de arrendamiento porque está bien estructurado y solamente tendrías que llenar los campos que te corresponden y agregar o quitar los que te indica dentro del contrato. Pero cuando haces un contrato que viene por un formato que consigues en internet o porque alguien te lo envió de una propiedad que ha alquilado anteriormente, para nada es recomendable. ¿Por qué? Porque puedes estar colocando cláusulas que ya no tienen validez,
porque puede estar omitiendo cláusulas que son muy importantes. Así que lo que yo te recomiendo es que lo hagas a través del formato único de arrendamiento, o que en su defecto lo hagas con un abogado que sea experto en el sector inmobiliario y que te pueda redactar un contrato que garantice tus derechos. Y lo último que te recomiendo es que hagas los pagos correspondientes. ¿Y a qué me refiero? A que pagues tu impuesto a la renta de primera categoría por el arrendamiento de propiedades, porque también tú como propietario tienes una responsabilidad. Muchos propietarios omiten el pago de este impuesto y cuando tienen problemas con su inquilino se enfrentan con un problema con ellos mismos porque no han pagado el impuesto a la renta y luego no pueden ejercer lo que dice el contrato porque ellos también están en falta. Así que cumple con todo lo que te corresponde como arrendador para que el arrendatario también tenga que cumplir con todas sus obligaciones. Hasta la firma del contrato es la parte más complicada y es la parte que tienes que tener más atención, porque luego de la firma del contrato es solamente verificar de que todos los acuerdos que han convenido se cumplan, que te paguen la renta a tiempo, que paguen también los conceptos complementarios que son muy importantes, mantenimiento, luz y agua, porque recuerda que finalmente el que está obligado al pago eres tú como arrendador, no esa persona como arrendatario. Si esa persona te cumple con el pago del arrendamiento, pero no cumple con el pago del mantenimiento, una vez que se retire del inmueble, la junta de propietarios va a buscarte a ti para cobrarte lo que él no pagó. Así que es importante que siempre estés verificando constantemente que pague todos los servicios y que cuando se retire del inmueble te presente los documentos en donde se verifique que no tiene ningún pago pendiente. Cuando hablamos de inmuebles comerciales, también vas a poder firmar contratos con personas naturales o con personas jurídicas. Cuando son inmuebles comerciales, lo más recomendable es firmar el contrato con la empresa que va a ejercer las actividades económicas en ese local. Yo particularmente no recomiendo hacerlo con una persona natural. Lo recomendable es hacerlo con la persona jurídica que va a ejercer las actividades económicas en ese local. Para locales comerciales no existe un formato único de arrendamiento, como sí lo existe para la vivienda. En ese caso, lo que yo te recomiendo es que busques o un agente inmobiliario que tenga un abogado inmobiliario que lo ayude a redactar un contrato que especifique todo un acuerdo que realmente garantice tus derechos y que sea también conveniente para el arrendatario, o que en su defecto busques un abogado inmobiliario que haga un buen contrato de arrendamiento. Cuando haces un contrato con empresa, hacer valer tus derechos es un poco más fácil que cuando lo haces con una persona natural. Así que en este contrato deben estar especificadas las cláusulas que puedan hacer que tú fácilmente puedas ejercer un derecho, como por ejemplo el desalojo de la empresa si es que no cumple con el pago de la renta. De igual forma que con la vivienda, también tienes que estar pendiente de que pague los conceptos complementarios como luz, arbitrios, agua. ¿Por qué? Porque recuerda que tú eres el sujeto obligado a estos pagos, no tu inquilino. Finalmente, si tu inquilino no paga la luz, la compañía que presta este servicio va a cobrarte a ti, no le va a cobrar a él. Y no le va a importar que tú tengas un contrato de arrendamiento porque el inmueble es tuyo. Así que siempre verifica que la persona que está utilizando tu inmueble esté cubriendo todos los pagos que se deben especificar en el contrato de arrendamiento. Independientemente que sea una vivienda o un local comercial, es importante que documenten el estado en el que lo están entregando. Si tú entregas la propiedad con muebles, es súper importante que tengas un inventario, tanto una lista con la cantidad de mobiliario que estás dejando, como el registro fotográfico, para que sepas en qué estado lo estás entregando. Obviamente sabemos que todas las cosas tienen un desgaste natural por el uso, pero tampoco es que va a ser un desgaste excesivo. Hay cosas como por ejemplo los artefactos electrónicos que, si bien a través del tiempo se van desgastando, no te los deberían de entregar dañados, te los deberían de entregar funcionando. Pero si tú no dejas un soporte en el cual indique que ese artefacto que tú estás entregando funciona, quizás el inquilino puede decir: no me lo entregaste funcionando, y no tienes ningún soporte que diga que sí estaba funcionando. Así que tener un registro fotográfico y un listado de lo que tú estás dejando en el mueble, ya sea para una vivienda o para un inmueble comercial, es fundamental. Estos son solo algunos consejos que te damos para que alquiles un inmueble de forma segura. Ya sabes, filtrar correctamente a tu futuro inquilino con Sentinel o con cualquier otra central de riesgo, solicitar la documentación que verifique los ingresos que tiene, tener un buen contrato de arrendamiento
Y por último, un inventario donde refleje todos los muebles que estás dejando dentro de tu propiedad y que están contemplados dentro del contrato de arrendamiento. Si sigues estos consejos, seguramente no vas a tener problema al alquilar una propiedad. Recuerda, es una decisión que debes de tomar con mucha responsabilidad, ya que puede ser un éxito y generar muy buenos ingresos por rentas, o puede ser un dolor de cabeza para poder sacar a una persona de tu inmueble. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Díaz, agente inmobiliario. Saludos.